Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir al primer tardeo musical que ha organizado la Escuela de Música de Masarrocho. Y antes de presentaros a la ponente de hoy, recordaros que es muy importante que los micrófonos y las cámaras estén apagados. Y recordaos que esta conferencia va a ser grabada y emitida en directo por el canal de YouTube de la Agrupación Musical de Masarrocho. Las dudas y preguntas que queréis hacerle a la ponente podéis ir poniéndolas en el chat de esta misma aplicación para que luego más tarde las podáis resolver. Os agradecemos nuevamente vuestro tiempo y damos paso a la presentación. Me hace especial ilusión presentaros a la ponente de hoy, ya que fue mi compañera y amiga de carrera en la Facultad de Magisterio y seguimos una gran amistad después de todos estos años. Hemos coincidido en muchas ocasiones y en todas ellas he tenido la suerte de poder contar con su apoyo y su gran experiencia musical. Así pues, hoy nos acompaña Lucía Durá Sánchez, maestra de música en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Carmen de la Illana, y gran apasionada no solo del mundo de la música, sino también de la innovación educativa. Como sabéis, la carrera de un músico profesional dura muchísimos años, por lo que Lucía, tras acabar sus estudios profesionales de canto y de piano en el Conservatorio de Bellas de Valencia, decidió preparar las pruebas de acceso al grado superior al mismo tiempo que prepararse las oposiciones de maestra de educación primaria en la especialidad de música. Y como podéis imaginar, su esfuerzo y dedicación le abrieron las puertas a ambas opciones, por lo que actualmente compagina su trabajo como maestra con los estudios de pedagogía del canto en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Lucía, silénciame el micro, por favor, si puedes. ¿Te lo silencio? Sí, ¿Y gracias. empiezo? No, espera. Además, pertenece a la asociación de Aulodia, en la que es secretaria, y Aulodia es un amplio grupo de especialistas de música de enseñanza primaria de la Comunidad Valenciana, que tiene por objetivo principal reivindicar mejoras para la educación y la renovación pedagógica, y en constante contacto con el Ministerio de Educación y los respectivos representantes. Así pues, entrando en mayor detalle, una vez Lucía se había adaptado a su nuevo puesto de trabajo, decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales, como Instagram, donde la podéis encontrar como Música en Acción, y publicar muchas de las actividades que lleva al aula y así también compartir recursos útiles para el resto del profesorado. Ahora bien, como sabéis, tras este confinamiento, los recursos digitales han sido los principales aliados de los maestros y maestras, por lo que nuestra ponente también creó un canal de YouTube que lleva su mismo nombre, así como muchas actividades interactivas para su alumnado y algunas de las cuales os va a mostrar y mencionar a continuación. Con todo esto queremos mostraros que la música no solo es teoría y que tampoco es difícil de aprender. Por ello, Música en Familia está destinado para todos los públicos, porque lo que queremos es despertaros el amor por la música y el placer de poder disfrutar con ella. La música y la cultura en general ha sido la gasolina de nuestros días de confinamiento. Y ahora sí, doy paso a Lucía Durá Sánchez y muchas gracias por tu colaboración con nosotros. Y estamos deseando escuchar aquello que nos vienes a contar. Un placer, Lucía. Muchas gracias, Vicky, por invitarme y por las palabras tan bonitas que has dicho. De lo que has dicho al principio de compañeras y que nos seguimos apoyando, vamos, es que es mutuo totalmente. O sea, que me hace mucha ilusión siempre que me encuentro contigo en el conservatorio, en oposiciones, en lo que sea. Y en esto pues todavía más. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a compartir pantalla y os voy a enseñar, he hecho un PowerPoint un poco como resumen de todas las cosas que voy a ir enseñando, donde además he puesto todos los vínculos de todos los enlaces que voy a poner. Voy a estar entrando y saliendo varias veces porque el sistema, pues el Zoom lo permite así que igual es un poco mareo, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más práctico posible todo, ¿vale? Le pasaré luego el PowerPoint a Vicky para que si lo queréis tener a mano y queréis consultar todos los enlaces para que lo tengáis todo allí, ¿vale? Pues nada, sin más, yo me lanzo a empezar. Si hay algún problemita técnico que decís, es que esto no se oye o tal, me lo decís, ¿vale? Bueno, yo he titulado mi presentación Juego con la música. ¿Por qué? Porque yo, ya he dicho Vicky que yo soy profe de música. Claro, mis alumnos, la mayoría, no, algunos que estudian en escuelas de música, porque ahí en la Liana también hay escuela de música, pero hay otros, la mayoría, que no. Entonces, ha pasado mucho estos días que, bueno, vosotros que hacéis música no creo que os haya pasado, ¿no? Pero la mayoría de mis nenes que la música la ven un poquito como
algo secundario, pues se centraban más en las mates, se centraban más en castellano, que es algo pues bastante habitual, y yo intentaba pues utilizar la música, que es algo que hago también en mis clases y que vosotros también haréis en vuestras clases de música seguro, utilizar la música no como un fin de yo tengo que aprenderme una canción y tocarla, sino como un medio, es decir, no utilizamos la música para aprender música, sino aprendemos a hacer música, ¿vale? Entonces, voy al rollo. He hecho un índice aquí de todo lo que voy a hablar y voy a empezar por una cosa un poco más teórica de por qué utilizamos la música para aprender. Primero que todo, porque nosotros participamos de ella de forma directa o indirecta. Forma directa, pues por ejemplo, lo que ha pasado este confinamiento, ¿no? Que seguro que muchos de vosotros habéis salido a los balcones a tocar vuestros instrumentos o habréis visto que mucha gente ponía música en los balcones y hacía, vamos, era un momento para compartir. De forma indirecta, pues por ejemplo, cuando vamos a comprar y está sonando la música mientras compramos. A veces que cuando se apaga la música en algún sitio es como que se queda algo vacío, ¿no? Cuando se para, ves una película de miedo y de repente se para la música, sabes que algo malo va a pasar. Pues nosotros todo el tiempo estamos participando de la música. ¿Por qué? Porque la música nos permite expresar nuestras emociones. Yo durante estos días de confinamiento, que al final estás un poco que no sabes muy bien qué hacer, para mí la música ha sido la mejor forma de evadirme y de un poco pues, apartarme de la realidad y soltar, ¿no? De cuando estaba así un poco cansada, de harta, pues me cogía el ukelele, me ponía a tocar el piano, me ponía a cantar, pues lo que fuera y la verdad es que me sentaba súper bien y seguro que no soy la única a la que le pasa eso. ¿Cuántas veces pues estás contento y te pones una música así marchosa pues para un poco como acabarte de animar del todo, ¿no? La música además es un recurso que nos permite trabajar nuestra creatividad y además es recreativa. ¿Eso qué quiere decir? Nos lo pasamos bien haciendo música. Yo, ¿qué os voy a contar? Yo esto a veces lo tengo que explicar a mis alumnos de, oye, que estamos haciendo esto, pero nos vamos a pasar bien, ¿no? Y luego haciéndolo pues se dan cuenta. Vosotros hacéis música, supongo que es porque os lo pasáis bien haciendo música. Y además es un momento para compartir con vuestros amigos. Yo, que además de tocar, canto en coro, para mí, por ejemplo, cantar en coro es una de las cosas más bonitas que hago, porque es un momento en el cual puedo compartir con mis compañeros y puedo conectar con ellos y eso a mí me parece maravilloso. Y luego además una cosa súper importante es que la música estimula nuestra responsabilidad, la resiliencia, que es esta palabra tan raruna, significa pues nuestra capacidad de superarnos frente al fracaso. ¿Cuántas veces nos pasa que nos enfrentamos a una obra, vosotros que estáis estudiando el repertorio, los que estáis, por ejemplo, ahora preparándoos la prueba de acceso al conservatorio, estudias una obra y dices, es que este pasaje no me sale, es que este pasaje no me sale, estás toco, y hasta que al final pues te sales todo eso, vamos, se puede trasladar y son hábitos que luego lo trasladáis en otros ámbitos, pues en el colegio, en el instituto, y vamos, es que está demostrado que esto es así porque muchas veces pasa que las notas más altas de selectividad suelen ser músicos. Y bueno, yo primero he querido empezar proponiendo actividades que tengan que ver con investigar a partir de la música. Vamos a reconocer nuestro entorno. Algunas actividades que propongo, no todas son originales mías, porque como digo, mucha gente, yo soy muy nueva en esto de las redes sociales y en esto de compartir, pero hay mucha gente que ya estaba años compartiendo cosas, como es el caso de Teresa Patapum. Teresa Patapum es una profe que tiene blog, tiene el canal de YouTube, tiene Instagram, tiene Facebook, bueno, tiene de todo y lleva muchos años compartiendo actividades que hacen. Y esta que os quiero enseñar a mí me parece súper chula. Ella la ha propuesto como una actividad para las vacaciones de verano. Dejo de compartir pantalla y comparto de nuevo, porque si no, no lo veréis. A ver. Vale, este es el blog de Teresa, ¿vale? Y ella ha propuesto una cosa que se llama Cazadors de Sons, que consiste en que ella propone a su alumnado que coja esta cartilla de Cazadores de Sons y busquen estos sonidos que ocurren en su entorno, ¿no? Pues, por ejemplo, un veí, sé que vosotros muchos sabéis en valenciano, yo he dicho esto en castellano por si había gente que venía, pero vamos, yo también hablo en valenciano, o sea que igual me voy cambiando. Un veí, una veïna cantant,
músics de carrer, que igual ahora, pues muchos no habrá, pero alguno habrá que esté por ahí tocando, un campanar, els passos a la muntanya, el vent xiular, les caniques, que igual esto de las canicas igual es una cosa un poco viejuna, que esto los papis sabrán lo que es, pero algunos nenes no saben lo que son las canicas, o sea que igual esto es una forma de experimentar y conocer sonidos nuevos que no conocemos y también de vivir experiencias, pues el crepitar del foc es una cosa vamos, yo en mi día a día, yo no tengo una chimenea en mi casa por lo menos, que no tienes por qué escucharlo. Entonces es una forma de vivir experiencias y combinarlas con la música. A mí me gustó mucho la idea de Teresa y además, pues, bueno, ha sido una idea que he tenido y que os quería compartir, pero vamos, que me parece chulo, sobre todo para los que estáis empezando en el jardín musical o que estáis haciendo primero de elemental, que es hacer un análisis científico de los sonidos que nosotros vamos voy quitando la pantalla porque es que no se comparte a la vez, que nosotros vamos a investigar. Pues hacemos una ficha técnica de sonidos como si fuéramos científicos de un laboratorio, ¿no? Imagen, dibujamos el sonido pues, que nosotros estamos escuchando, por ejemplo, el piular de un pájaro o el ladrido de un perro y le ponemos el nombre a ese sonido, que le podemos poner el nombre ladrido de perro o le podemos poner guau o le podemos poner el nombre que nosotros queramos y dónde lo hemos escuchado, su ubicación. Y luego ese sonido lo podemos clasificar. ¿Ese sonido es agudo o es grave? ¿Ese sonido es fuerte o es suave? Las cualidades del sonido, ¿no? Que todos vosotros la conocéis, que esto es algo súper básico. Pero que a veces que no nos damos cuenta. Y incluso los que sois más frikis y que tenéis oído absoluto, queréis estar ahí entrenando vuestro oído absoluto, puede ser incluso que oigáis el claxon de un coche y digáis, voy a intentar adivinar qué nota es este claxon del coche. Como ahora tenemos el pianito en el móvil, intentar, yo creo que esto es un sol. Pues no era un sol, era un la. Pero es una forma de estimular nuestro oído. Y luego, por último, pues qué emoción me transmite ese sonido, que eso es algo súper importante. Hay sonidos que nos estresan, pues por ejemplo puede ser el tráfico, el claxon de un coche nos puede estresar, sonidos que nos relajan, sonidos que nos animan, pues esto, yo he puesto esto aquí para pintarlo, pero pues podríais vosotros escribir la palabra de qué es lo que os emociona del sonido. A mí me parece que esto es una actividad muy chula para fijarnos y para trabajar nuestra capacidad de escuchar. La siguiente actividad que os propongo, que si no comparto la pantalla no lo vais a ver. La siguiente actividad que os propongo, voy a hacer un mini spoiler, ¿vale? Que se me cierra. Es una actividad que yo he propuesto a mi alumnado, que es hacer un árbol genealógico musical. Supongo que sabréis lo que es un árbol genealógico, ¿no? Es esto que van saliendo como ramitas, ponemos, por ejemplo, a nuestros abuelos, de los abuelos salen los padres, salen nuestros padres o nuestros tíos, de nuestros tíos salimos nosotros o salen nuestros primos, hacemos como una especie de ramas. Y yo la actividad que propuse a mi alumnado de hacer lo mismo, pero con música, preguntando a sus familiares qué canciones eran sus canciones favoritas. Esto es una actividad que la verdad es que les gustó mucho a mis alumnos y además yo también la hice y os quiero enseñar porque hice un Genially. Genially es una página web que podéis hacer presentaciones interactivas y que además es gratuita, tiene cosas que son de pago, pero tiene cosas que son gratuitas. Este es mi árbol genealógico, el que yo le presenté a mis alumnos. Yo estoy aquí y yo pues aquí pues mis canciones favoritas y aquí sale mi canción favorita que es Dancing Queen. Pero yo investigando por el grupo de WhatsApp, porque esto fue durante la cuarentena, yo no podía ir a mi familia preguntando, me llevé sorpresas porque yo, por ejemplo, mi tío no sabía que era un rockero y que le gustaba Guns N' Roses. O, por ejemplo, me quedé alucinada, por ejemplo, con mi abuelo que me dijo esta canción que yo ni conocía y es una canción súper antigua. Esta actividad me gusta mucho porque es una forma de descubrir géneros y descubrir canciones, estilos musicales que igual no conocerías si no fuera por esto, ¿no? El momento radio en familia y en el hogar que tenemos Spotify ya no se vive tanto como cuando éramos más pequeños, ¿no? Con la época de vuestros papis. Entonces me parece una actividad muy chula también
para hacer en familia, para un poco, pues yo qué sé, ya no solamente un árbol genealógico de este es mi abuelo, este es mi padre, sino, jolín, ¿qué música escuchan, no? Y puede ser un momento también para compartir y que nuestros familiares nos cuenten anécdotas de por qué es mi canción favorita esta. Pues a mí esta canción me recuerda a cuando iba con mi novia por el pueblo, pues estas cosas que cuentan siempre los abuelos, ¿no? Que a mí me parece muy bonito. La siguiente actividad que os propongo, yo dentro de mis clases de música, siempre intento tener presente a las mujeres compositoras. A mí me parece que esto es algo súper importante. Muchas veces pasa que en el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, de repente es como que nos acordamos de las mujeres, que está genial y que debe de ser así, pero el resto del año no nos acordamos de ellas. Entonces, yo también os propongo hacer actividades que tengan que ver con investigar la música de las mujeres compositoras, que hay mucha y muy buena. Lo que pasa es que, pues, por la sociedad en la que vivimos, pues mucha de ellas se ha olvidado o no se ha reconocido como se debería. Y para eso yo os he puesto aquí, por ejemplo, un Wanted y un mapa de compositoras. Os enseño las dos cosas. El Wanted es una página web que a mí me parece muy chula, en la cual tenéis a las compositoras clasificadas por diferentes épocas. Compositoras que posiblemente la mayoría, como el 99%, no conozcáis. Entonces está muy guay porque, por ejemplo, podéis entrar en algunas de ellas, descubrir su música, descubrir quiénes eran. Por ejemplo, ¿sabíais que Francesca Caccini fue la primera mujer en componer una ópera? De hecho, se dice que la primera ópera no fue de un hombre, sino que fue de una mujer. Eso está por confirmar, pero vamos, que hay voces que lo afirman y que lo confirman. Esta era la mujer de un compositor también muy famoso de Renacimiento, que era Giulio Caccini, y que tiene mucha obra para cantantes también. Pues, por ejemplo, cosas curiosas que no sabríamos si no nos pusiéramos a explorar. Os dejo aquí esta página web para que descubráis diferentes compositoras de la antigüedad, pero también de la actualidad, porque, por ejemplo, aquí tenemos siglo XX y hay algunas que hoy en día siguen componiendo. Y aquí faltan muchas, y por eso os quería enseñar también un mapa que ha elaborado una musicóloga que se llama Shakira Ventura, y me parece súper chulo. ¿Por qué? Porque en este mapa esto es un mapa que está vivo. Quiere decir que ella constantemente, de hecho yo creo que entre ayer no había tanto, que está constantemente poniendo cosas nuevas y va clasificando diferentes mujeres compositoras por todo el mundo, pero por todo el mundo. O sea, mirad, Sudáfrica también tenemos también en China, en Japón, tenemos en Australia, todo el mundo. Y podemos hacer zoom y acercarnos a lo más cercano para nosotros. Y aquí en Valencia pues podemos descubrir a Matilde Salvador, la tenemos aquí, que fue una gran compositora y pianista de Castellón. Ángeles López Artiga, que también fue profesora de conservatorio. Y María Teresa Oller, que tiene un montón de repertorio súper chulo para coro, ¿vale? Consuelo Romero, pues todas estas mujeres que no se estudian muchas veces en los coles, en los libros, pero que existen y que hacen música y hacen música muy buena. Entonces a mí me parece que es un recurso, una página web muy chula para que ahora este verano, si tenéis tiempo y tenéis ganas, la trasteéis, os pongáis, entréis a mirar, entréis en sus páginas de Wikipedia o os pongáis a explorar sobre ellas y sepáis quiénes son y qué han hecho. Bueno, seguimos para bingo. Vuelvo a compartir el Power. Todo las dudas que tengáis las podéis ir dejando, como ha hecho Vicky, en los comentarios y yo voy resolviendo luego, ¿vale? Seguimos. Otra cosa que yo he propuesto mucho a mis alumnos es hacer música con instrumentos de casa. Vosotros tenéis mucha suerte porque, bueno, quitando alguno que sea percusionista, que rara vez tendrás un timbal o una marimba en tu casa, o algún pianista que sea recién pianista,
no tenemos el instrumento en casa, el resto de mis alumnos no tenían instrumentos en casa, con lo cual todos los instrumentos en el cole, todas las claves, todos los xilófonos, las flautas, que muchas se quedaron también en el colegio, todas allí, pues ¿cómo van a hacer música? Pues habrá que recurrir a los instrumentos que tenemos por casa, ¿no? Y que podemos hacer música con muchos de ellos. De hecho, esto es un poco como ir un poco a la prehistoria, ¿no? Si sabéis, las personas antes de que existieran los instrumentos tal cual los conocemos hoy en día o las formas primitivas de los instrumentos, hacían música con cosas de la naturaleza, pues con huesos, con palos, con piedras. Hay vídeos muy chulos de instrumentos hechos con piedras que de verdad os animo a que los busquéis en YouTube porque es muy curioso ver cómo las diferentes piedras están afinadas como si fuera, ya digo, un xilófono, por ejemplo. Entonces, como no podíamos ir nosotros a la naturaleza a coger cosas de la naturaleza, pues cogemos cosas de casa que también nos vienen muy bien, como por ejemplo utensilios de cocina. Yo he propuesto algunas actividades a mis alumnos, como por ejemplo esta actividad que os voy a poner ahora de Santi Serratosa. Santi Serratosa es un musicólogo, bueno, es un señor un poco hombre orquesta de todo, ¿no? Este señor hace de todo y sobre todo está especializado, es de Cataluña, está especializado en la percusión corporal. Y él trabaja mucho las canciones tradicionales catalanas, que muchas son o iguales, son muy parecidas, nosotros también las conocemos en la Comunidad Valenciana, mediante percusión corporal. Y él, con su mujer estas vacaciones no, perdón, ojalá hubieran sido vacaciones, este confinamiento, propuso una canción utilizando un bol y una cuchara de percusión corporal. La pongo. A mí me parece una forma muy chula de practicar la escucha, que estemos escuchando bien la pulsación de la canción, esto que nos pasa muchas veces que nos ponemos nerviosos y vamos más rápido de lo que toca, escuchar lo que nos indica la música de nuestras entradas, ahora que no podemos tocar entre nosotros todos juntos. Y bueno, también de trabajar la coordinación, porque vamos, la coordinación y la memoria, porque tienes que tener súper claro el concepto derecha e izquierda, dónde pongo la mano, dónde pongo tal, los diferentes sonidos que puedo sacar. Otra cosa que también podemos utilizar, además de pues, vasos, cucharas, pues son pues, los vasos. Yo conoceréis, supongo, la mayoría, la típica canción de Dando la Nota, del pi, 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 pi. De hecho, seguro que la mayoría os la sabéis. Pues con los vasos nosotros podemos crear canciones de diferentes ritmos, ¿no? Y no solamente ese. Por ejemplo, esta chica dentro de su canal, ella también es profe de música y tiene un montón les ha puesto a sus alumnos ritmos con vasos. Por ejemplo, con la canción de Las Monkey, que estaréis hartos de oírla, ellos también pues, pueden hacer el ritmo pues, con 2 vasitos. Mirad qué simples, es muy sencillito, pero es muy divertido también y estamos haciendo música. A empezar por algo súper sencillo. Con esto podemos también ver la forma de la canción, ¿no? ¿Dónde está el estribillo? ¿Dónde está la estrofa? La parte A de la canción, ¿en qué momento cambia? ¿Por qué ha cambiado ella ahí justo y no en otro momento el ritmo que está haciendo con los vasos? Son cosas que nos podemos preguntar cuando estamos haciendo un ritmo con vasos. O incluso cuando viene un ritmo más complicado, que ahora, por ejemplo, dentro de lo sencillito, ¿qué ritmo está haciendo ella aquí? ¿No? Pi, 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 pi. ¿No? Pues intentar diversificar, intentar sacar el ritmo, si son negras, si son corcheas, si son tal, y sacarnos nuestra propia partitura de lo que está haciendo ella para poder entenderlo. Ya digo que en su canal y en otros muchos canales hay muchos ritmos de vasos que podéis ver y que a mí me parecen súper chulos. Vuelvo a compartir el PowerPoint. Lo siguiente que os enseño es que podemos utilizar también nuestras mesas
como si fueran tambores. Igual, bueno, aquí también, que con los vasos y con lo de la taza, pues tienes que utilizar, lógicamente, la mesa también, no necesitas un sitio para apoyarte. Pero yo quería, por ejemplo, enseñaros una propuesta que les hice a mis alumnos. Hay una canción que se llama La canción de las panaderas, que es una canción tradicional castellana. Esto es mi vídeo de YouTube, ¿vale? Ya veis que va a ser una cosa súper casera que yo les hacía a ellos también. Esta canción os la voy a poner, porque aquí en la descripción la puse a mis alumnos. Es una canción que utilizaban las mujeres antiguamente para divertirse mientras estaban haciendo el pan. Ahora que se ha puesto, que están de moda el hacer pan, que no veo tanta gente que ha hecho pan este confinamiento. Es un ritmo súper chulo de percusión corporal sobre una mesa y que yo lo que les proponía a mis alumnos era, primero, en primer lugar, pues aprenderlo. Yo aquí lo explicaba paso a paso. Y luego yo les proponía escuchar, bueno, claro, yo a ellos les decía lo que era. Esto si lo escuchamos, ya llegan las panaderas con los reyes de San Juan. Ese ritmo es un 3x4, un 6x8. Esto vosotros lo podréis haber sacado de oído. Yo a los míos se lo dije directamente. Y yo les propuse acompañar canciones más modernas con este ritmo. Pues, por ejemplo, We Are the Champions, que tiene este ritmo también. Aquí con esto lo que estaremos haciendo es un ejercicio. Yo aquí les daba las canciones a ellos tal cual, pero vosotros perfectamente podríais coger canciones o buscar canciones. ¿Qué canciones tienen un ritmo de 6x8 y cómo lo consigo cuadrar, no? Una de las canciones que, por ejemplo, les proponía era el Aleluya de Leonard Cohen. Aleluya, pam, 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 tam, pam, para, pam, 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 aleluya, tam, pam, pam. Pues, por ejemplo, ¿no? Con diferentes canciones con 6x8, canciones que estéis tocando, piezas que estéis tocando, piezas más de orquesta, piezas de coro, e intentar cuadrarla a la velocidad a la que suenan esas piezas. Luego, además, también podríamos hacer ritmos utilizando otros utensilios como pueden ser los lápices. No sé si seguís viendo el YouTube. ¿Seguís viendo YouTube? ¿No? Sí, vale. Este canal es el canal de una chica que se llama Nerea Sijoso. Nerea Sijoso es una maestra de música de Galicia. Os voy a enseñar su canal porque tiene un montón. Dime. Estamos viendo la presentación ahora. Ah, vale, ok. Pues entonces ya decía yo. Digo, no estaba segura. Ahora te vemos a ti. Y ahora veis el canal de YouTube. Ya está, gracias por avisarme. Nerea Sijoso es una profe de música gallega, que ella lleva como muchísimos más años que yo haciendo vídeos de YouTube para sus alumnos, y ahora este confinamiento ha subido un montón y propone como varios ejercicios, por ejemplo, de percusión corporal, de acompañamiento con cucharas, de acompañamiento con pelotas de tenis, de acompañamiento luego con instrumentos y además de diferentes canciones. Y os invito a que entréis en su canal y os lo paséis bien haciendo los retos que ella propone, veis, con canciones más modernas o canciones de películas también como Harry Potter, y está súper bien. Y una de las que yo les propuse a mis alumnos era esta de I Want to Break Free de Queen. Y aquí les marca las figuras, a todo así mucho más dirigido, porque está pensado para gente que no hace música fuera del cole. Y esto básicamente sería con el lápiz golpeando la mesa. Pam, pam. Y es como seguir una partitura, pero en vez de estar tocando con tu instrumento, estás tocando con tu lápiz. Y ya va cambiando también el gesto en función de... El gesto que haces con el lápiz en función de cómo va cambiando la música. Pa, 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 ta, ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta. A mí me parece que es una forma también muy chula de poder hacer música en casa y que lo tengáis a mano para
para seguir haciendo actividades divertidas de música este verano, por ejemplo, o vamos, el resto del tiempo cuando vosotros queráis. Luego ya lo último que propongo como interpretaciones caseras. Para ello yo os quería enseñar dos canales de YouTube muy chulos. El primero, el que pongo aquí en el cuerpecito que está golpeando el pecho, es el canal de Wala. Wala, no sé si los conoceréis, pero son dos artistas de Barcelona que hacen canciones. Bueno, su canal de YouTube es bastante diverso, pero si entráis, veréis que tiene muchas canciones que cantan encima encima de una mesa, porque utilizan mucho la mesa para cantar y utilizan las voces. Y palindrómico es una canción, un palíndromo es una palabra o lo que nosotros en valenciano conocemos como capicúa, ¿no? Que la leas desde el principio o desde el final es exactamente igual y hacen un poema reversible. Es decir, ellos empiezan por el principio y llegan al final y luego empiezan por el final y llegan otra vez al principio. Y esta canción la hacen simplemente acompañándose con sus voces y con su cuerpo. Vais a ver qué chulo, a mí me encanta. Tú y yo somos lo contrario, donde cometerás. Pero vamos, que no es imposible para de dos opciones a la hora de opinar. Tú y yo mejor separados, nunca me digas que quiero que acerquemos posiciones tomándonos un té, nunca habrá acuerdo entre tú y yo. No sé si lo veréis bien, pero a mí me parece súper chulo para que sobre todo, pues yo qué sé, si sois dos músicos en casa, que sois dos hermanos que hacéis música en casa, o el papá la mamá hace música, incluso imitarlos, ¿no? A mí me pasó con dos alumnas mías que sí que hacían música, que les encantó el canal, bueno, se lo pasé así como de, mira, divertidos y ver el canal y tal, les pasé un vídeo, que ellos también tienen el ritmo de las panaderas, también lo tienen haciendo otra canción, que ahora no lo encuentro, Panaderas de lo Perdido, aquí. Ellos también hacen esa canción, haciendo el ritmo de las panaderas, cambian la letra, pero vamos, que también la adaptan. Y mis alumnas, dos hermanitas, una de 8 años y la otra de 10, por sí solas se sacaron el ritmo de esta canción o de otra y se acompañaron entre ellas y se hicieron las dos voces. Y la verdad es que les quedó chulísimo, se lo enviaron a ellos y ellos les contestaron y súper majos, la verdad. O sea, que si os animáis a hacerlo y os apetece enviárselo a ellos y buscarlo en redes, hacedlo porque vamos, merece totalmente la pena. Luego la siguiente actividad que os propongo también es de este canal de YouTube que os voy a enseñar, que es un canal de batucado sobre todo, pero que también enseña diferentes ritmos, como por ejemplo hacen una cumbia, que es un ritmo latino, con las manos. Con lo cual, aquí nosotros estamos explorando las diferentes posibilidades de sonidos que tienen nuestro propio cuerpo. A mí me parece muy chulo, de hecho ellos también tienen algunos vídeos en su canal. Sobre todo es de batucada, pero también que explican con partituras el ritmo que están haciendo, por si lo queréis seguir también con partitura. A mí me parece súper interesante y que no son los típicos ritmos de 4x4, muchos son ritmos latinos, ritmos de cumbia, ritmos de reggae, ritmos de funk, pues así, hacen un poco de todo y me parece también interesante. Y ya lo último que os quería proponer era que ya que estamos explorando las posibilidades de nuestro cuerpo, ¿por qué no explorar las posibilidades de nuestra voz? A mí y a mis alumnos, y ahora os lo voy a explicar después, les motiva mucho el tema del rap, como supongo que a la mayoría os motivará. Entonces yo les mandé un vídeo de iniciación para aprender a hacer beatbox, que ahora os dejo de compartir pantalla y lo vuelvo a poner. Aquí, pues eso, y les explicaba, este es un vídeo que explica los 4 sonidos básicos de beatbox, igual que hay muchos. Tenemos dos en maneras YouTube, de representarlos. pero explica
Básicamente, La lengua cómo te va a pones ir la en el lengua, paladar, cómo tienes detrás que de... sacar el sonido con tu propia voz. Vosotros que hacéis coro, sabéis de lo que estoy hablando, que no es lo mismo que tú pongas la voz aquí arriba, yo como cantante, que decir, esto os lo tengo más que fresco, ¿no? No es lo mismo que pongas la voz aquí arriba, que la voz aquí abajo, que la voz aquí atrás, o sea, podemos sacar diferentes tipos de voces, o podemos poner la voz en la nariz, pues los cantantes, porque al final son cantantes, músicos de beatbox que hacen beatbox, esto lo tienen súper claro, tienen una educación vocal maravillosa. Y además súper sana, porque quiero decir, poder estar bastante tiempo haciendo beatbox que nos hacen daño en la voz. Entonces me parece un ejercicio bastante guay para vosotros también trabajar la voz, que la tengáis despierta y vamos, que podéis quedar como unos mega cracks haciendo, si os aprendéis un ritmo de beatbox y lo enseñáis a vuestros compañeros en septiembre. Hablando del rap, pues paso al siguiente bloque. Del lenguaje musical. Como he dicho, pues el rap es una cosa que motiva mucho a mis alumnos y les gusta bastante porque es como una forma bastante sencilla, como tiene, normalmente las bases de hip hop tienen estas bombos, estas cajas tan potentes que como que el ritmo te entra un poco más para adentro y les motiva mucho el hacer las cosas así como con más flow a mis alumnos. Entonces, desde los más pequeños hasta los más mayores, yo, sobre todo esta cuarentena, he utilizado mucho el rap para introducirles cosas de lenguaje musical. Una cosa que a mí me gusta es trabajar mucho, que supongo que vosotros también, al principio, cuando empezasteis a hacer lenguaje musical, lo utilizabais palabras para sustituir, en vez de llamar corcheas, igual le llamáis Titi, o yo les llamo, para mis alumnos les llamo Paco o Titi, o no sé, depende, a las semicorcheas Tiri Titi o Coca-Cola o Caracola, pues eso depende un poco del profe que tengáis. Y yo a mis pequeños, los pequeños de primero de primaria que no hacen nada de música, yo este trimestre se supone que les tenía que enseñar pues la negra, la corchea y el silencio. Yo normalmente en clase les cuento un rollo pues mira, pues Paco se va a comprar pan y como Paco tiene mucho flow, pues Paco va cantando, ¿no? Y yo eso se lo hago pues en clase presencialmente, pero yo les puse un reto en el cual y tenían que ir sustituyendo las palabras. 1, 2, 3. Primero lo hacía yo. Pa, Paco, Paco, pa, Paco, Paco, pa. Y después de esto, pues ellos iban añadiendo cada vez más palabras. Pues por ejemplo, ellos se iban poniendo, no sé si vais sincronizado a la vez el vídeo que he hecho, pero vamos a intentarlo. 1, 2, 3. Decían pa, Paco, Paco, pa, Paco, Paco, pa. Esta es la versión como más fácil de todo. Que decir, esto para muchos de vosotros era pan comido, aunque esto también requiere un poquito de primera vista y de anticipar, o sea, esto dirán cuando hacéis primera vista de que tenéis que estar leyendo un poquito antes de lo que vais a tocar y además estar súper pendientes del ritmo para no adelantaros. Igual que es pan, hay muchos canales de YouTube y muchos de profes también que han hecho con otros ritmos o con otras palabras. Por ejemplo, podéis hacerlo con, yo qué sé, Poma, Paco, Coca-Cola, tal. Y ahora os lo voy a enseñar porque yo esta actividad también la he hecho con los más mayores. A los más mayores, que ya saben leer un poquito más, yo les ponía esta partitura. Que esto ya se podría parecer a un primero o segundo de elemental para vosotros, ¿no? Y yo les proponía que en vez de hacer triola, o en este caso pues no pentagrama, entonces no tienen que leer notas, simplemente nos centramos en el ritmo, les proponía que vamos a sustituirlo por palabras. Con esto que estamos trabajando también el tema de contar sílabas, porque tenemos que buscar una palabra para el tresillo de corcheas, una palabra que tenga 3 sílabas, pero no cualquier palabra que tenga 3 sílabas. Una palabra que tenga 3 sílabas además sea estrújula, porque caracol es una palabra que tiene 3 sílabas, pero la sílaba tónica está al final, caracol. Entonces, caracol, es como que no dices caracol, no dices caracol cuando tú estás cantando, porque la sílaba, iba a decir, la que suena más fuerte, la nota más fuerte es la primera en un tresillo, que esto son cosas de lenguaje musical que vosotros ya habéis visto. Lo mismo con
con las corcheas. No voy a decir jabón, es una palabra de 2 sílabas, pero que es aguda, voy a utilizar una palabra llana. Estas son cosas que ya de paso hacemos música y repasamos castellano o valenciano, lengua, que siempre viene súper bien. Entonces yo les proponía hacerlo con una base de beatbox y cantarlo. Música, música, pan, pan, Paco, pan, Paco, Coca-Cola, música, pan. Aquí yo con ellos no me ponía tan quisquillosa, pero pasaba mucho el música, música, que ya sabemos que es una figura diferente cantar música, música, ¿qué? Música, música. Estamos haciendo 2 semicorcheas, una corchea, 3 o un tresillo, que estos vuestros profes de lenguaje os lo marcarán mucho, tienes que marcarlo bien. Y luego el siguiente reto que les propuse como varios niveles de hazlo con las palabras que yo te propongo. O el siguiente reto era busca palabras tú. Y os voy a enseñar un ejemplo de un alumno mío que eligió 3 palabras, se cogió una base y lo hizo. 3, 2, 1. Sábado, sábado, sol, sol, playa, caracola, sábado, sol, sol, playa, caracola, sol, sábado, sol, sol, sábado, playa, sol, sol, sábado, caracola, sol. Lo hace súper bien, lo hace fenomenal. Además lo hace así como con actitud. Sábado, caracola, sol, que yo se lo decía a todos ellos. Yo cuando me lo grababa yo, lo hacía también dándole un poco ese toque de flow, que es que si no, pues como que no tiene gracia, es un poco rapsoso. Y rapsoso, pues como que son 2 palabras que no cuajan. Y luego ya el reto final era, vale, ahora vais a hacerlo, pero no vale repetir ninguna palabra. Con lo cual, la imaginación al poder. Aquí yo les dejaba, digo, mira, utilizar palabras en castellano, en valenciano, en inglés, en francés, en lo que os ocurra. Y la verdad es que no he puesto ningún ejemplo porque no he conseguido, como tengo tantos correos, no he conseguido localizar, pero había algunos que eran buenísimos y que recurrían a palabras, bueno, algunos se las inventaban, pero oye, les quedaba súper guay. Con esto que estamos practicando primera vista a tope. Primera vista a tope, porque tienes que ir anticipando y sabiendo que tú tienes que meter esta palabra y además la memoria, de decir, que no se me olvide la palabra que tengo que poner. A mí me parece un recurso muy chulo, sobre todo también cuando no salga un ritmo de una canción, de una pieza que estéis tocando, una canción que estéis cantando, pues podéis hacer esto también para que se os acabe de interiorizar. Y las bases de beatbox, para las bases de beatbox utilizo una página que no sé si conoceréis que se llama Incredibox, que os la voy a enseñar. A ver, dejo de compartir. Incredibox es una página muy chula, muy chula, que es como si fuera una especie de coro virtual, pero de beatbox. Aquí esta página es gratuita cuando entramos desde el ordenador. Y es de pago sin que haya una aplicación, pero es de pago tanto en iOS, si tenéis iPhone, como si tenéis un Android. Pero la página es totalmente gratuita, quitando pues estas 3 opciones que son de pago, pero vamos, que tenéis 1000. Y mola un montón, porque aquí lo que te aparece son personajitos, ¿no? Y estos personajitos que te aparecen así en porretas, sin camiseta ni nada, tú les vas poniendo diferentes símbolos. Y te hacen un rap. Bueno, un rap, una base de rap. De hip hop. Tenemos diferentes estilos. Os voy a poner así varios para que lo veáis. Está muy chula para ir practicándola. Podemos hacer a uno solista. O podemos silenciarlo. Si es que quiero dejar de escuchar al cantante. O podemos quitar y poner otro. A mí es una página que me gusta mucho y que yo la he utilizado mucho en clase de música en general, para hacer actividades de diferentes tipos. De base vamos, es que te crea bases súper chulas y esa es la versión simple. Hay versiones de todas las tiretas que salían los personajitos así como con más colores que hacen cosas chulísimas y es una página muy chula para trastear Incredibox. Yo con esto además quería proponeros también una actividad, yo la hice con mis alumnos, que a partir de Incredibox vamos a analizar qué está sonando en Incredibox. Entonces yo aquí os he enlazado un PDF que lo tenéis en línea, lo he puesto en mi Drive para que lo tengáis en línea.
que aquí aparece, está mencionado porque esto lo hice yo en clase con ellos. Lo hicieron por grupos y ahora les salían los diferentes símbolos. Nosotros estuvimos analizando y nos dimos cuenta de que esto era como si fuera la base de percusión de una banda de rock, de que esto era como si fueran los efectos, de, por ejemplo, si quiero ponerle un disco rayado, como sería este caso. Esto podría ser una guitarra eléctrica, ¿no? Instrumentos en general. Estos serían los coros, para que lo veáis, que son coros tal cual. Bueno, que nacen los coros en una banda y luego ya tenemos la voz solista. Entonces la actividad consistía en que de cada símbolo tenían que analizar e intentar describir cómo hacían los sonidos. Pues hay quien me decía que este sonido, por ejemplo, le recordaban hacer pompas de jabón. Pues por ejemplo, ¿no? Puede ser pompas de jabón o que le recordaba como si fuera un tambor. Pues depende, hay que cada uno analizar e intentar probar a ver cómo que me describía cómo hacía el sonido. Se lo hace como con una P, lo hace como con una K. Pues es una forma también de nosotros ir practicando y desglosar y desgranar un poquito cómo suenan estas canciones, estas voces. Y la última actividad que os propongo ya de rap del todo es, pues chicos, ya que tenemos todo esto y sabemos música, ¿por qué no vamos a hacer nuestro propio rap? Y yo lo voy a explicar de una forma así súper sencillita, pero pienso que es algo que todos vosotros podríais hacer perfectamente. Yo he cogido un poema de Andreu Galán que se llama El mar. Va y va, lo nada nos para de gronchar. Ve y va y ve, fent música d'arpa amb el vent. He cogido los dos primeros versos. Aquí los que vais a quinto y sexto esto lo tenéis súper claro. Que un poema no se divide en líneas, se divide en versos y dentro de cada verso contamos las sílabas, ¿no? Y tienen que repetirse. Yo he contado las sílabas, pasamos castellano y he visto que el primer verso tiene 6 sílabas y que el segundo, igual que este de aquí, el de Fent música d'arpa amb el vent, tiene 9. Y yo aquí esto de rojo lo he marcado porque esto ya es para gente de quinto y sexto, es una sinalefa. Una sinalefa significa que nosotros contamos en una misma sílaba, contamos en un mismo golpe de voz. Lo nada no es para, en un mismo golpe de voz, 2 sílabas. Entonces yo he marcado aquí las sílabas tónicas, por ejemplo, ¿no? Para tener en cuenta lo que he dicho antes, que no voy a poner lo nada, sino que es lo nada y voy a intentar buscar el pulso fuerte de cada figura musical. Con lo cual yo he deducido que voy a hacer que el lo esté en el verso anterior, ¿no? Si lo hiciera 2 compases y hago un compás del primer verso y un compás del segundo verso, pues tendríamos va y ve y va, lo nada no es para de gronchar. Y estaríamos marcando las sílabas tónicas de cada palabra que tenga más de 2 sílabas y estaríamos componiendo nuestro propio poema. Podríamos luego continuar, va y ve y va, lo nada no es para de gronchar, ve y va y ve, fer música d'arpa amb el vent. Podría ser así. Y nosotros, lo podríamos hacer así directamente creando la base de beatbox, pero para acabar de practicar música y de paso practicamos castellano, me parece una actividad muy chula que hacéis vosotros en casa y luego incluso si quisierais componer vuestras propias partituras y le queréis añadir melodía, pues os quedaría una canción más que re bonita. O sea que me parece una forma muy guay de unir música con otras cosas como puede ser con las lenguas. Y hablando de unir música con otras cosas, también os propongo otras actividades como puede ser grabar vuestros propios podcasts. Hoy en día pues, nos hemos vuelto todos un poco como youtubers, sí, todo el mundo ha hecho covers o cosas así. Y el podcast no sé si sabéis lo que es, pero es una cosa que se ha puesto súper de moda, que es que los programas de radio se dejan guardados en sitios para que la gente los pueda seguir escuchando, ¿no? Y suelen ser, pues, programas que van con cosas de información. Y en este caso, pues hay centros, hay colegios que están haciendo programas de podcast en los cuales pues eligen qué contenido quieren mostrar
qué música quieren que suene en su podcast. Pues, por ejemplo, hacer un podcast sobre el clasicismo musical o las mujeres compositoras que he dicho antes. Me parece también una actividad muy guay para gente que diga, bueno, yo es que canal de YouTube no me quiero abrir porque no me atrevo yo a salir en la tele, pero sí mi voz sí que me la atrevo a grabar. Pues utilizar o grabar, nos grabamos la voz, preparamos el contenido y hacemos un programa de radio eligiendo las canciones que es que queremos que suenen y enseñamos cosas de música que igual a otra gente que no conozca. Me parece algo bastante guay. Y luego ya por último os quería enseñar una página web que a mí me encanta, que se llama Música Encriptada. Pongo lo de Einbach porque esto es una página y una actividad que yo les expliqué a mis alumnos explicando la música del barroco y de Bach, que no sé si lo sabéis, pero Bach, que era un señor un poco friki, hizo una melodía utilizando su nombre, las letras de su nombre. Quien hace guitarra sabe que la A es un La, que la C es un Do, que la B es un Si bemol en realidad es para los más técnicos. Y el señor hizo su melodía con esto. Entonces yo os quería enseñar una página que conozco que se llama Música Encriptada, que está muy, muy, muy chula, que tiene pues como diferentes códigos. Pues por ejemplo, música en braille, pero tiene una cosa que es la que yo utilicé para lo del teclado, para lo de los nombres, que es el teclado musical. Yo esta actividad les propuse a mis alumnos que hicieran su propio nombre utilizando pues el teclado musical y sacaron sus propias melodías y las tocaron en sus instrumentos o las tocaron con pianos virtuales o les envié yo cómo sonaban. Nosotros las podéis tocar vosotros, pero vamos, que sería un ejercicio guay, por ejemplo, que hacer un dictado y que el dictado que nos ponga nuestro profe de música, que estamos hartos de hacer dictados y odiamos todos los dictados, sea hacerlo más chulo y que tenga un mensaje oculto. Y si no acierto el dictado de oído, yo no adivino el mensaje. Pues por ejemplo, estaría guay. O luego, por ejemplo, también tiene un código Morse musical, que a mí también me parece muy guay para practicar más dedicado al ritmo, nos centramos un poquito más en el ritmo y descifrar mensajes secretos o enviarnos mensajes secretos entre nosotros este verano. Si tenéis así colla de amigos dentro de la escuela de música, enviaros mensajes secretos con el dictado, con el teclado musical o con esto. A mí me parece una cosa súper guay y me parece como un reto chulo para seguir haciendo. Y ya acabo enseñándoos pues, recursos digitales, un poco, esto es un cajón desastre, ¿no? Yo aquí os quería enseñar como varias páginas web que me parecen chulas, algunas mías y otras que no. La primera que os enseño es Learning App, que no sé si la conoceréis, y me están acumulando un montón de pestañas aquí. Learning App es una página de juegos, es una página bastante básica. Yo he puesto aquí la categoría de música, pero hay de todas las categorías. Si tenéis juegos, pues por ejemplo, de ahorcados, de unir, de escalas, de lo que sea, ¿no? Pues de música celta, pues yo aquí, por ejemplo, a mis alumnos les hice juegos de clasificar, de discriminar voces, por ejemplo, discriminar las partes de una canción, pues cosas así, que si os apetece entreteneros los instrumentos, la familia de los instrumentos, los tipos de voz, si os apetece entreteneros haciendo actividades de música, pues por ejemplo, o para los que sean profes de música, es un recurso muy chulo para mandar juegos de discriminar y de tal, que me parece bastante guay. Pues, y además es que admite poder ver vídeos, poder ver audios y poner imágenes también. Así que está bastante chulo y estos pues se podría enlazar. Yo que sé quién es, que es la reina de la noche, pues yo uno con soprano y ya sé que está bien, ¿no? Pues esto. La otra página que os enseño es el laboratorio musical, que creo que esto Vicky os lo enseñó ya, que es el Chrome Music Lab. A mí me parece una página muy chula, que para trastear no voy a entrar mucho porque creo que Vicky ya os lo ha enseñado, pero vamos, podéis experimentar con música de varias cosas, podéis jugar a dibujar vuestra música, a poner vuestro nombre con diferentes colores, con diferentes timbres, y ver cómo suenan las diferentes cosas que dibujéis, pues así. Me parece que está guay esto.
Y para que veáis como ejemplos de cosas, esto un alumno mío, con una de las cosas del Chrome Music Lab, hizo esto. Esto es como si dijéramos una especie de mesa de mezclas en la cual cada cuadrito sería un semitono, ¿no? Y aquí tenemos la caja y a ver si adivináis qué canción es. Esto no lo he hecho yo, ¿eh? La canción de Viva la Vida de Coldplay. Esto no lo he hecho yo, ¿eh? Esto lo ha hecho un alumno mío de quinto de primaria que no hace música. O sea que, para que veáis que esto lo podéis hacer vosotros también. Aquí estamos practicando componer y ser compositores también y crear ritmos y crear tal. De hecho, creo que incluso los podéis descargar, podéis cambiar los instrumentos que queréis que suenen. O sea que es una pasada esta página web. Así parecida, hay una página que hizo el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, que es la página de Lienzo Sonoro, que básicamente lo que hace es explorar con las diferentes cualidades del sonido como si fueran cuadros de Kandinsky. Y va pasando, te explica así diferentes cosas sobre la música del siglo XX, sobre Schoenberg, sobre todos los compositores del siglo XX que dices que suenan así un poco raros, pero oye, experimentaron y hicieron cosas muy chulas con música. Con la música, por ejemplo, puedes experimentar con la intensidad, cuanto más suave suena, cuanto más grueso, más fuerte suena. Podéis experimentar con la altura, que lógicamente pues cuanto más alto, más agudo. Podéis experimentar con el timbre también, o sea, según el color cambia el timbre de la melodía, y además explica qué es el timbre, qué está, pues todo esto que vosotros ya lo sabéis, y podéis al final pues acabar de dibujar, pues yo por ejemplo podría aquí poner mi nombre, pues yo ahora quiero que sea este con el color azul pero suave, ahora quiero este que sea con el color este pero fuerte, pues así. Y ver cómo suena mi nombre. Estaría muy chulo esto, ¿no? O cómo sonaría una pieza que nosotros conocemos. ¿Cómo hacemos que suene una pieza que nosotros conocemos, una canción que nosotros conocemos? Me parece muy chulo esta página para trastear y experimentar. Para los que queráis meteros en el mundo de las partituras digitales, pues por ejemplo lo que os he dicho, de crear vuestra melodía con el rap, y en vez de hacer un rap, pues hacemos una canción, que el rap no tiene melodía, pero una canción sí. Os enseño la página de Flat. Flat es una página gratuita de edición de partituras online, que no tenéis que descargar nada. Hay otras también que, por ejemplo, Noteflight, por ejemplo, también existe, pero a mí esta me gusta mucho porque tiene efectos muy chulos. Una actividad que yo hice en un cursito que hice era hacer un politono. Bueno, ahora esto del politono no se lleva, ¿no? Pero antes, cuando los móviles eran así, que duraban más y eran así un poco más pesados y no tenías todo en el teléfono móvil, tenías el politono que te lo descargabas y sonaba pues una sintonía. Y de hecho hay sintonías que son características de algunas marcas. Y yo hice mi autono, que como podéis ver, pues suena con miaus de gato. Es que para que veáis, yo puse aquí una celesta y dije, puse us de voz, que también lo puedes poner, y puse miaus de gato, para que veáis que es que tiene instrumentos muy chulos. Yo creo que mi politono, mira qué gracioso. Y además afinados, que es lo mejor del mundo. Vamos, que si os apetece trastear y componer vuestras propias canciones con esta página, además es que es súper facilita, veis que aquí lo tenéis todo. No hace falta que explique lo que es cada cosita, porque es que vosotros todo esto ya lo sabéis, articulaciones, adornos, que todos estos ya los conocéis, compases, el texto, si quiero poner texto de más, pues eso, que es para trastear y que investiguéis y que exploréis. Luego, ya penúltima actividad, yo a mis alumnos, de los más chiquitines, les uní un poquito la música con Harry Potter. Y estuve trabajando pues el tema de la dirección del sonido, el agudo y el grave, como con hechizos de
de Harry Potter, que a los que les guste Harry Potter igual esta actividad os gusta. Y os quería dejar, a ver, esto es muy facilito para vosotros, pero bueno, yo les explicaba que empezaba la flauta, tengo aquí mi vídeo de YouTube, aquí de youtuber, en mi casa, que yo os explico cómo suenan diferentes hechizos, teniendo en cuenta que según la dirección del sonido, cuanto más hacia abajo, más grave, y cuanto más arriba, más agudo, que esto vosotros ya lo sabéis. Y les hice aquí un puzzle que van poquito a poco resolviendo, escuchan el hechizo y tienen que elegir qué hechizo es. Pues esto es muy facilito para vosotros, pero bueno, que a mí, quien le guste Harry Potter, pues yo lo dejo aquí y ahí lo tenéis, que además a los peques les gustó mucho. Y ya para acabar, os quiero dejar una actividad que sí que es un poco como juntamos todo, ¿no? Claro, a mis mayores estamos haciendo unos trabajos sobre la historia de la música y estuvimos dando el barroco, pues la época de Händel, de Bach, de Francesca Caccini, que he explicado antes también. Y yo, pues por ejemplo, uno de los retos que les propuse era que hacerles ver que la música del barroco, vosotros esto ya estáis acostumbrados, pero mis alumnos, pues como que esto del barroco les suena como muy antiguo. Para demostrarles que la música del barroco también es moderna y que la escuchamos hoy en día, les puse este reto en el cual tenían que intentar averiguar dónde sonaba esta música. Pues por ejemplo, esto es Zadok de Pris, que es un oratorio de Händel, que no voy a decir de qué es, voy a dejar que alguien en las preguntas me lo diga. Porque esto es una música que vamos, voy a dar una mini pista, que le gusta un poco el deporte, sabe de qué es esto. Y así con varias piezas, lo he puesto con Bach, con Händel, con Vivaldi, con Charpentier también. Si alguien me sabe decir, y no valen los profes, de qué es esto, positivo, mini punto. Y bueno, ya para acabar, les hice también un escape room digital sobre la música del barroco. Y os lo quiero enseñar, pues os lo dejo aquí también porque lo tendréis también acceso para todos vosotros por si lo queréis hacer. En el cual pues nosotros nos vamos a convertir en musicólogos, o sea, investigadores de la música, y estamos investigando sobre el barroco, ¿no? Nos vamos a Eisenach, que es la ciudad en la que nació Bach, y vamos a descubrir los misterios de esta época. Y de repente nos quedamos encerrados y nos encontramos con esto, ¿no? Una nota a ver si vamos a convertirnos en expertos de la música barroca. Y yo, por ejemplo, pues a ver, no lo quiero desvelar, porque si lo hago yo aquí, pues ya no lo vais a poder hacer vosotros, ¿no? Pero que son diferentes pruebas que tienen que ver con la música del barroco, que además te incluye un poquito de todo lo que ya he dicho. Tiene lo del teclado con las letras el teclado musical. Tiene también algo de compositoras, tiene algo también de códigos, que todo tiene que ver con la música y tiene algo que ver también con compositores. Y para seguir aprendiendo y vamos a unificar todas estas cosas y pasarlo bien haciendo música. Vosotros que hacéis música, igual también podríais elaborar vuestros propios escape rooms, ¿por qué no? Que estaría muy bueno poner pruebas así por casa este verano y hacer un escape room musical. Igual que se hacen escape rooms normales con matemáticas o con pruebas de códigos o claves, pues ¿por qué no? Con la música. Y ya con esto y un bizcocho, pues yo creo que ya termino. Espero que os haya gustado mucho. Yo os he dejado aquí pues la arrobita de mi Instagram y mi correo electrónico por si alguien me quiere escribir un mensaje de Lucía, es que no encuentro la página o no me funciona algo, lo que sea, pues me lo podéis decir y yo pues encantada de resolveros todas las dudas. Y ahora si tenéis alguna pregunta o algo, dejo de compartir. Y nada, me gustaría ver las caritas porque ahora mismo estoy como haciendo la exposición a Vicky y hasta que no la es la única a la que digo. Y eso, espero que os haya gustado. Podéis activar las cámaras ahora, que como ha dejado de compartir, así Lucía os puede ver, ¿vale? Sí. Muy bien, y por aquí te están diciendo que sí es de Chanon Ciudad.
¿Que sí que? Sí, la canción... Es de la Champions, muy bien, exacto. Sí, sí, pues gran hit del barroco, fíjate tú. Que la Champions cogieron música del barroco y no de otra época para el lema, el himno de la Champions. Muy bien. Primero deciros que sé que hay gente que está con la tablet, no sé si puede enviar mensajes o no. Si no, podéis abrir el micro y preguntarle, ¿vale? Claro. Yo, por ejemplo, por aquí tengo una pregunta de María, creo que la has resuelto, pero te lo digo. Dice que en el vídeo tuyo, en el que trabajas las sílabas de Papupán, lenguaje musical, que de dónde sacas las bases. Creo que has dicho Incredibox. Sí, Incredibox se pueden descargar, puedes crear una base de Incredibox y la puedes descargar. En este caso esa base la saqué de YouTube, porque en YouTube tú pones base de hip hop o base para rap y hay un montón, es que YouTube es como una mina, hay un montón de cosas, de ahí puedes sacar bases de hip hop. Vale. María, si quieres empezar el micro... Ah, vale, te dice guay, gracias. Muy bien. De nada. Por ejemplo, de las páginas estas que bueno, de las cosas que nos has enseñado, he visto que has utilizado Genially, PowerPoint. ¿Crees que hay alguna página o le has dicho a tus alumnos para que ellos creen a lo mejor los Bitmojis o cosas de estas que te venga así a la mente que les puedas decir por si ellos quieren hacerse alguna cosita de esas? El Bitmoji es una página que ahora que la acabas de nombrar, bueno, mis iconitos esos que han parecido de que aparezco yo haciendo cosas raras, es una página que se llama Bitmoji. De hecho, yo la tengo puesta, es una aplicación de móvil, pero yo la tengo, por ejemplo, os lo voy a enseñar, la tengo puesta aquí, en mi ordenador, como un complemento. Entonces yo aquí puedo entrar y está muy guay porque te haces tu icono y mira, aquí me aparecen los últimos que he utilizado, que son los que he utilizado en la presentación, pero es que hay un mogollón y hay un montón de música también. Ya veis, mira, por ejemplo les puse para explicar la música de la prehistoria, mira, el Titanic hundiéndose, son súper divertidos y yo he firmado todos mis correos electrónicos a mis alumnos con eso. Genially, por ejemplo, es una página que está, bueno, esto es un Genially también, igual que he utilizado el puzzle, esto también es un Genially. Y luego también hay una página muy guay, que es el que yo he utilizado mucho, que es el Canva. Voy a entrar en cualquier esto, entro en Canva. Canva es una página con la que se hacen pósters. Y está muy chula. Yo, por ejemplo, aquí he hecho todos mis diseños para los fondos para mis publicaciones de Instagram, para los vídeos de YouTube. Aquí he hecho, mirad, este es el diseño que hice yo para el vídeo que os he enseñado de los encanteris en la flauta. Pues eso, está muy chula. Mira, pues las publicaciones son páginas que a mí me sirven y que a mí me gustan mucho. ¿Y de los musicogramas, por ejemplo, dónde los sueles hacer? Los musicogramas los hago con PowerPoint. Hay una profe que se llama María José Sánchez Parra, que tiene un vídeo de YouTube, os lo voy a buscar. Tiene un vídeo de YouTube que explica cómo hacer musicogramas. Ella es una pedagoga buenísima de educación musical. ¿Nos puedes explicar lo del musicograma? Sí. Lo que te ha enseñado de la partitura antes. Exacto, sí. Voy, estaba buscando el vídeo. Un musicograma es esto, por ejemplo, lo que aparece aquí a la derechita que se está moviendo, ¿no? Que yo en mi canal de YouTube también tengo algunos musicogramas hechos. Yo en vez de representar la música con un pentagrama normal, lo represento con símbolos. Esta dice el carnaval de los animales de Saint-Saëns, la marcha de León, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí voy marcando cada 2 pulsaciones, va cambiando el colorín y se va marcando el león. ¿Veis que va cambiando? Y bueno, pues va a medida que va avanzando la música y va haciendo diferentes movimientos musicales, pues va apareciendo eso. Y esto lo que decía María José Sánchez Parra, que también os invito a entrar en su canal porque tiene un montón de cosas muy chulas y vídeos y retos. Ella ha subido muchas cosas también para sus alumnos. Explica cómo hacer un musicograma con PowerPoint, que es lo que yo utilizo. Así que si queréis aprender, más que explicarlo yo aquí, que es un poco engorro, os invito a ver su vídeo de YouTube, que lo explica súper bien. Yo aprendí con eso. Muy bien, también me pregunta Mario que cómo se llama la página del sonido del gato. Me imagino que se referirá... El FLAT es la edición de partituras. Sí, la vuelvo a enseñar si queréis.
Y ahí eliges el sonido que tú quieres, ¿no? Sí, tú puedes crear una partitura. Yo ahora, por ejemplo, digo, quiero crear una nueva partitura. A ver, ¿dónde era? Nueva partitura. La voy a llamar Lucía. Y yo elijo aquí los instrumentos que yo quiero. Hay algunos que son especiales, como Star Wars. Podéis escucharlos también. Que no sé por qué. Yo ahora mismo, yo no sé vosotros, pero yo no lo oigo. Pero bueno, que lo podéis crear. Elegís el instrumento, lo creáis. Yo he puesto solamente lo de Star Wars para ver cómo suena, porque ahora tengo toda la curiosidad. Elijo la nota y... Bueno, ya veis cómo suena, ¿no? Es un sablazo láser, pero a tope. Pues eso. Así con varias cosas. He puesto los de Star Wars porque, ya digo, ya que estamos, pues vamos a ver cómo suenan los especiales, ¿no? Pero estaba también el del miau del gato, hay piano, hay todo, todo está ahí. Muy bien, pues de momento por el chat no hay ninguna pregunta. Si alguien quiere preguntar alguna cosita, abriendo el micro. A ver, veo las cámaras desactivadas. Yo es que creo que lo has explicado muy bien, Lucía, vamos. Yo creo que nos ha encantado a todos. Muchas cositas seguro que me las van a pedir para la semana que viene. Sí, igual ahora hay como un overbooking de información, porque he dicho muchas cosas, pero bueno, como tendréis el PowerPoint, ahí tranquilamente entráis y lo vais mirando y vais descubriendo las páginas y eso que merece la pena. Por ejemplo, tus alumnos me imagino que lo colgarán en una página personal, ¿no? Que tengáis del cole o te lo envían directamente. No, me lo enviaban a mí, porque por el tema de protección de datos no podíamos subir. Todo lo que yo subiera lo tenía que, pues eso, tenía que pasar por el filtro de autorizaciones. Entonces, eso, ellos me lo enviaban a mí todo mediante vídeos, mediante tal. La verdad es que son actividades que les han gustado mucho por eso, porque al final están haciendo música y están, como veis, están practicando cosas de música, pero es que además están practicando otras muchas cosas y se lo están pasando bien, que eso es lo más importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues María te dice que ha estado genial. Veo que nadie quiere decir nada más. Entonces, nada, Lucía, nuevamente, África también dice que ha estado genial. Gracias. Dice que nuevamente agradecerte que hayas estado hoy aquí con nosotros y habernos enseñado tantísimas cosas, y muchas gracias también porque luego nos vayas a compartir esos recursos, y también agradeceros a todos los que habéis estado aquí. Desde parte de la Escuela de Música de Masarrochos os queremos agradecer esto. Y esperamos que os haya gustado y nos alegraría mucho saber si en un futuro queréis que continuemos con estas charlas, con este tarde musical, por lo que estamos a vuestra disposición para sugerencias y para poner en común diferentes temas. Así como si luego tenéis alguna duda, no os preocupéis, que también se la podemos preguntar a Lucía dentro de unos días, o la semana que viene, si hacemos cosas en clase, seguro que a Lucía le encantaría que le enviáramos algún ejemplo, ¿vale, chicos? Sí, por favor, claro que sí. Y nada, como sabéis, estamos finalizando el curso de una forma un tanto diferente, como también nos ha explicado hoy la ponente, a la habitual, y estamos muy agradecidos del apoyo que nos habéis transmitido como familias y los alumnos también, y de que a día de hoy sigáis contando con nosotros para la educación de vuestros hijos e hijas. Y nada, para nuestro alumnado, os recordamos que la semana que viene vamos a seguir al pie del cañón haciendo muchas de las actividades que ha propuesto Lucía, ¿vale? Ahora los profes de las asignaturas en común y también si se animan los de instrumento, pues después de las ideas que nos ha dado, os propondremos actividades, ¿vale? No podemos hacer la gincana tan chula que hacíamos a final de curso, pero gracias a Lucía ya tenemos un montón de cosas que vamos a poder hacer la semana que viene. Y nada, muchísimas gracias, mandaros un beso y un abrazo virtual y nuevamente darte las gracias, Lucía. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros por invitarme. Un besito a todos, gracias por venir y escucharme. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí que se activan. Hasta luego. Adiós, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar así.